Buenas tardes a todos. Hoy estamos con la gracia de Dios, con su buena voluntad, otra vez aquí a Shabbat Shalom. Hoy es mayo 18 del 2024 y estamos listos para empezar el Salmo 103, otro de los salmos de la línea de Aleluya. Y vamos a ver qué significa la palabra Aleluya. Vamos a poner el estudio bíblico en las manos del Padre Todopoderoso. Gracias te damos, Señor Padre, por tu buena voluntad para con nosotros. Mira cómo nos has cuidado, nos has protegido de todo mal. No nos ha faltado nada, Señor, ni la comida en la mesa. Gracias, Padre, porque tenemos en nuestro corazón este anhelo por buscarte y aprender de tu palabra, que nosotros podamos poner en práctica cada uno de los versículos que vienen aquí en el Salmo 103. Te pedimos, Padre, que nos ayudes porque necesitamos que nuestros ojos y nuestro corazón espirituales sean abiertos para poder comprender las cosas que tú has escrito aquí. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces vamos a empezar con el Salmo 103. Ok. Sandrita, ya estás adentro porque te saliste, ¿verdad? Ok, vamos a poner aquí la pantalla. Vamos a compartir la pantalla y dice aquí que este es el Salmo o himno 103. Es otro de los salmos que se llaman Aleluya y Aleluya significa alabanza. Alabanza significa proclamen, proclamen ustedes las maravillas de Dios, porque lo tenemos en muy alta estima. Por eso tenemos que estar siempre proclamando las maravillas que Dios ha hecho en nosotros y todo lo que hemos visto de su poder y de su sacrificio para que nosotros podamos estar gozando de esta oportunidad que Él nos ha brindado de la vida eterna. Un momentito, por favor. Se me olvidó prender este foco. Ok, muy bien. Entonces, vamos a ver. Dice, los salmos 113 al 118 generalmente eran leídos al final de la Pascua. Vamos a ver qué dice Mateo 26:30. ¿Qué hizo Jesucristo y Yeshua en Mateo 26:30? Acuérdense que estaban celebrando la última cena un día antes de que lo crucificaran. Y estaba con todos sus discípulos. Fue cuando este Judas lo fue a traicionar. Pero antes de que salieran al Monte de los Olivos, donde él iba a orar, hicieron algo. Vamos a ver qué es. 26:30. Dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al Monte de los Olivos. El subtítulo de aquí es Jesús anuncia la negación de Pedro. Entonces dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al Monte de los Olivos. Esto es justamente antes de ir al Monte de los Olivos. Y Yeshua, que ya sabía perfectamente bien lo que iba a pasar con él, porque él es Dios, y sabía perfectamente bien toda la negatividad que iba a haber en contra de él estuvo dispuesto a cantar el himno. No sabemos cuál de los himnos que son entre el 113 al 118 eran los que generalmente se leían en esa época. Muy bien. Dice, Yeshua, fíjense bien, decidió cantar un himno o salmo, aunque sabía que pronto muchos lo iban a rechazar. ¿Quiénes, por ejemplo? Judas lo iba a traicionar. Ya sabemos que por unas cuantas monedas de dinero
lo entregó, lo besó y les hizo decir a los soldados quién era Yeshua. Pedro lo iba a negar, 3 veces lo negó, negó que era su amigo, que había estado con él, que había andado por 3 años siguiéndolo. Iba a enfrentarse con falsos testigos que dijeron mentiras acerca de él o que tergiversaron toda la información que Yeshua había dicho en el Evangelio para, este, para que todo estuviera en su contra. Iba a ser burlado, se iban a carcajear acerca de él, lo iban a escupir, le iban a estirar la barba, pero él prefirió entrar a llevar la cruz cantando un himno o salmo, porque sabía que la muerte no iba a tener la última palabra. Sabía que era un paso que iba a ser transitorio. Él sabía que él vencería para siempre a la muerte. Y ese es el regalón que él nos dejó a nosotros. Con su sacrificio nosotros podemos tener esa redención, porque él nos compró para que nosotros podamos tener acceso a la vida eterna. No tenemos ni idea de todo lo que va a haber en la vida eterna, no tenemos ni idea, porque no conocemos las cosas, cómo se llevan a cabo por allá, pero de que van a ser extraordinarias, imposible de describirlas, eso es verdad. Muy bien, entonces, este es un salmo que le denomina aleluya. Aleluya en hebreo se escribe así, y significa alaben ustedes a Yud-Heh-Vav-Heh o Adonai o el nombre o Hashem. Entonces aquí tenemos la palabra Jalel. Entonces si ustedes escuchan los himnos que se llaman Jalel, aquí dice Jalel, son porque son los himnos que son de alabanza. Esta U significa ustedes, alaben ustedes a Hashem. Está abreviado la palabra Yud-Heh-Vav-Heh. Eso es lo que significa aleluya. Es un verbo en imperativo. Alaben ustedes a el nombre, a Hashem. Alábenlo. No es algo que le decimos a Dios. Fíjense, nosotros habíamos estado creyendo que cuando decimos aleluya, 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 le estamos diciendo a Dios. No, no, aleluya significa que los que están a mi alrededor les estamos diciendo, alaba a Dios. Es un verbo en imperativo, alábalo. Ok, vamos a ver, ¿será solamente con nuestro cántico? ¿Será la forma de alabarlo únicamente? En los versículos del 1 al 3 encontramos la palabra nombre. Nombre. En el nombre está incluida la naturaleza de Dios. En el nombre que se les daba a las personas claves en la palabra de Dios, significa que ahí está incluida su naturaleza. Cuando Dios le decía a alguien, este es el nombre que le vas a poner al niño, era porque en el nombre estaba la naturaleza o futuro de ese niño o de la persona. Por ejemplo, Juan el Bautista, le dijeron, le dijeron a su padre cuando estaba ahí adentro en el lugar santísimo, le dijeron, se va a llamar Juan. Y él, acuérdense que estuvo mudo por todo el tiempo del embarazo, hasta que ya nació el niño, le iban a poner el mismo nombre que su padre y él dijo, no, se llamará Juan, que significa lleno de gracia de Dios. Yeshua, le dijeron a, a sus padres que él se iba a llamar Yeshua, que significa salvación, porque en el nombre está la característica, la naturaleza, la esencia de la persona. En este salmo, himno 113, vamos a aprender más acerca de la naturaleza de Dios. ¿Quién es ese nuestro Dios Padre Todopoderoso y Eterno?
Al leer las escrituras nos damos cuenta de que hay muchas razones por las cuales debemos alabar a Dios. Él es santo, Él es bueno, Él es perfecto, Él es misericordioso. ¿Alguna de ustedes tiene alguna otra característica de Dios? Sí, si saben más, yo sé. Es santo, bueno, perfecto, misericordioso, justo, bondadoso. ¿Alguien sabe alguna otra característica? Pueden abrir el micrófono. Ok, pues, Piadoso, lo mismo que misericordioso. piadoso también, misericordioso. Ujú. Perdonador, fiel. Gracias, Ida. Muy bien. Vamos a continuar. Entonces, él, o sea, el Padre, desea una relación con su creación. Sí, él siempre ha anhelado una relación. Cuando él le pidió a Moisés que hiciera el tabernáculo, él le dijo que es que yo quiero habitar en medio de mi pueblo. Eso era su anhelo. Yo quiero habitar en medio de mi pueblo. El Padre desea que lo imitemos con nuestras acciones y palabras. Eso es también alabarlo. Eso también es alabarlo, no solamente estar cantando acerca de él o hablando acerca de él. También nuestras acciones es alabanza. Ok, vamos a empezar con el versículo 1. Vámonos al Salmo 103. Dice, alabad siervos de Yud-Heh-Vah-Heh, o el nombre. Alabad el nombre de Yud-Heh-Vah-Heh, o Adonai. Muy bien, ese es el versículo 1. Dice, entonces, ¿para quién es el mandamiento de alabar? Vamos a volver a leerlo. Alabad siervos de Dios. Alabad siervos de Dios. Entonces, ¿para quién es el mandamiento? Ujú, claro que sí, el mandamiento es para los siervos. Es para los siervos. ¿Quién es un siervo? Es un individuo sujeto a otro individuo, el cual le obedece siempre. Ese es un siervo. Y nosotros, aunque ya no somos siervos del pecado, porque ya hemos salido de ahí, ahora somos siervos de Él. Somos siervos del Padre Todopoderoso porque le obedecemos a Él y estamos sujetos a Él. ¿Cómo es posible que nosotros podamos hacer eso? ¿Cuál es esto? Sí, ¿cómo podemos estar sujetos? ¿Y cómo podemos obedecer? Tiene que haber algo que nos ayude a que nosotros podamos estar sujetos y a obedecer. ¿Qué es lo que nos impulsa a hacer eso? Precisamente solo a través de la redención de Yeshua, Jesucristo, nos ha comprado a través de su sacrificio en la cruz. Ya no somos esclavos del pecado, ya no. Ahora le obedecemos a Él. Ahora Él es nuestro Señor. Tenemos un nuevo amo, tenemos un nuevo Señor. Ya no pertenecemos a la esclavitud del pecado. Nombre implica su naturaleza, su esencia, su identidad. Como Yud-Heh-Vah-Heh significa el que fui, el que soy y el que seré. O sea, el eterno, el que siempre existió, existe y existirá. Yeshua, dentro de su nombre está escrito que Él es la salvación. ¿Cuándo debemos alabarlo? Vamos a continuar leyendo el capítulo 13. Dice, alabad siervos de Jehová, alabad el nombre de Adonai. Versículo 2. Sea el nombre de Adonai bendito desde ahora y para siempre. Entonces,
Ay, ahí le puse el versículo 3 y es el versículo 2. Dice, ¿cuándo debemos alabarlo? ¿Cuándo? Dice, desde ahora y para siempre. Y el versículo 3 dice, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová, de Yud-Heh-Vah-Heh, disculpen. Entonces, si se fijan los primeros 3 versículos, está la palabra nombre. Y en los primeros 3 versículos está la palabra alabar. Alabarlo, que significa proclamar sus maravillas. Muy bien. Entonces, ¿cuándo? Dice que ¿cuándo lo debemos de alabar? Desde que nace el sol hasta que se pone. Es una expresión idiomática que significa que, o sea, todo el día. Pero ¿cómo vamos a estar alabando todo el día? Entonces, ¿a qué horas vamos a trabajar? Alabar es estar llenos de júbilo, estar gozosos. Eso también es alabar. ¿Cuándo? Todo el día. Todo el día tenemos que estar gozosos y llenos de júbilo. Es un mandamiento el estar siempre gozosos. ¿Ustedes sabían que es un mandamiento? Sí. Está en 1 Tesalonicenses 5:16. Vamos a buscar casi al final del Evangelio. Tenemos a 1 Tesalonicenses. Antes de Timoteo, tenemos a Tesalonicenses. Entonces está en el capítulo 5 y en el versículo 16 y dice un versículo pequeñito. Estad siempre gozosos. Es un mandamiento. Estad siempre gozosos, llenos de júbilo, llenos de agradecimiento, llenos de bondad. Muy bien. ¿Quién? Vamos otra vez al Salmo 103. Dice, versículo 4. Excelso sobre todas las naciones es Adonai, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Yod-Heh-Vah-Heh, nuestro Dios, que se sienta en las alturas? Entonces aquí tenemos la palabra quién. La palabra quién en hebreo se dice min y significa quién o nadie. Vamos a sustituirlo entonces. Nadie como Adonai nuestro Dios, que se siente en las alturas. ¿O quién como Adonai nuestro Dios que se siente en las alturas? No hay nadie, nadie que lo pueda hacer, nadie lo puede sustituir. Se sienta. ¿Qué significa eso de que se sienta? ¿Quién como Adonai nuestro Dios que se siente en las alturas, sentado en las alturas? Fíjense bien, en el tabernáculo no había sillas, porque la obra del sacerdote al realizar los sacrificios era constante, un sacrificio tras otro. No había tiempo para sentarse, pero después de sus sacrificios, Yeshua Jesucristo dice que se sienta en el trono celestial porque Él ya terminó su sacrificio. Es una expresión idiomática decir que está sentado en su trono, significando que Él, lo que Él tenía que hacer, ya lo hizo. Y ahorita está funcionando como intercesor para todos aquellos que hemos decidido que Él es nuestro amo, nuestro Señor, nuestra salvación, nuestro Redentor. Aquí tenemos el tabernáculo, si se acuerdan, es la primera imagen de un templo. Era sagrado todo esto, y acuérdense que era considerado como un ejad. Ejad significa una sola pieza, una sola estructura. No había por dónde entrara nadie ni nada. Y aquí estaba la entrada principal que daba al este, al oriente. Y la gente entraba, entregaba su animalito, lo recogía el sacerdote, lo degollaban, lo ponían boca abajo para que toda la sangre fuera sacada
luego lo quemaban dependiendo del tipo de sacrificio. A veces quemaban todo, a veces algunas partes, a veces se comían una parte, a veces no. Todo dependía de qué tipo de sacrificio. Y aquí tenemos al sumo sacerdote. El sumo sacerdote, estas son sus vestiduras muy elegantes. Ujú. Y aquí tenemos el lavatorio, donde lavaban los sacerdotes, pues toda la sangre que habían tomado. Y acuérdense que esto estaba justo antes de entrar al lugar santo. Y ahorita vamos a ver el lugar santo por dentro y después está el lugar santísimo. Aquí está quitado el techo para que nosotros podamos ver lo que había allá adentro. Entonces todo esto estaba tomado como sagrado. Era algo muy, pero muy santo. Alrededor del tabernáculo estaban todas las tienditas de campaña de todos de las 12 tribus de Israel. Y Dios le dijo, la tribu tal y tal y tal va a estar acá hacia el oeste. La tribu tal y tal, tal al este. La tribu tal al norte y al sur. Todos tenían ya su disposición. Y entre todas las tribus estaban las casitas también de los levitas. Estaban entre todos ahí metidos para guardar el orden, la disciplina, las leyes y etc. Muy bien, aquí tenemos el tabernáculo por dentro. Este es el lugar santo donde estaba la menorá o la lámpara con sus 7 brazos. Ya enfrente tenemos la mesa donde estaban los 12 panes, simbolizando a cada una de las 12 tribus de la casa de Jacob o Israel. Estos panes los tenían que cambiar cada semana, poner nuevos. Y aquí tenemos el altar del incienso, donde quemaban el incienso. Y después de aquí, de estas cortinas donde están los arcángeles estos, nadie podía entrar más que el sumo sacerdote una vez al año. En todo esto sí entraban los levitas todos los días a asear, a hacer lo que tenían ellos que hacer. Pero se fija, ni una silla. En todo el tabernáculo no había ninguna silla. Sin embargo, la palabra de Dios dice que Yeshua está sentado en el trono. Él ya terminó su sacrificio. Vamos a ver el versículo 6, dice, y se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Fíjense bien, se humilla para mirar. El Todopoderoso, el Santo, el Eterno, tiene todavía nos hace el favor de mirar hacia abajo a la tierra para, para enseñarnos su humildad, su mansedumbre. ¿Cómo podemos aprender acerca de esto? Vamos a buscar Filipenses 2:8. Filipenses 2:8 también está al final de los evangelios. Filipenses 2:8. Filipenses 2:8. Pero vamos a leer desde el 2:5 para poder entender el versículo 8. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice Pablo, yo quiero que ustedes sientan lo mismo que él sintió en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No dijo, no, 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 yo me quedo aquí en las alturas, en mi trono, porque ¿cómo me voy a salir y me voy a bajar? ¿Cómo me voy a rebajar? No, 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 no estimó, no se aferró a ese trono. No se aferró a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Cómo se humilló? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él fue obediente. Si es posible que pase esta copa de mí, ok, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, le dijo a su padre. 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua es el Señor para la gloria del Padre. Entonces, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido se humilló para mirar para abajo a la tierra? ¿En qué sentido se humilló? En que no se puso a decir, no, yo de aquí del trono no salgo. Se humilló y no se aferró a él. ¿Ok? Muy bien, entonces vámonos otra vez al Salmo 103. Versículo 7 dice, Él levanta del polvo al hombre y al menesteroso alza del muladar. Qué caray, este versículo está tremendo. Fíjense bien, no solamente se asoma a ver para cómo está todo en la tierra, no, no, no. Él aparte levanta del polvo a todos los que somos polvo, porque dice que polvo somos y en polvo nos convertiremos. Dice que Él levanta del polvo al menesteroso el que estaba lisiado, imposibilitado, deshabilitado. ¿De dónde? ¿De dónde lo saca? Del muladar, del basurero. Dice, versículo 7, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. ¿Qué ejemplo tan tremendo tenemos con Él para nosotros seguirlo? Y fíjense, igual sucedió en Lucas 15, 11, 32. Vamos a buscar Lucas 15, 11, 32. Otra vez vámonos a los evangelios. Lucas 15, 11, 32. Y aquí tenemos la parábola del hijo pródigo. Fíjense bien. Dice, Lucas 15, 11, 32. Dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, el menor, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes, o sea, le entregó lo que le correspondía de herencia. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase a los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba ni siquiera algarrobas. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Dijo el hijo pródigo, o sea, el hijo menor. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. O sea que él, el hijo, el más chico, pues le dijo, tan siquiera quiero ser uno de tus jornaleros. Pero el padre se levantó y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, porque me imagino que el padre estaba buscando cuándo va a venir mi hijo, cuándo va a regresar, y buscaba y buscaba y buscaba, y allá a lo lejos, y aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió. Fíjense, y hay una información de los hebreos que dice que
ningún hombre de alta categoría corría y se levantaba la túnica para poder correr más confortablemente. Nadie corría, pero este padre fue movido en misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Imagínense, el hijo menor venía de trabajar con los cerdos. ¿Cómo habrá olido? Mal. ¿Qué aspecto tenía? Feo, sucio, lleno de lodo, pegado. Y su hijo, su padre lo abrazó porque fue movido a misericordia. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestirle, y poned un anillo en su mano, calzad sus pies, y traed el becerro gordo y matad y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío muerto era, polvo era, menesteroso era, venía del muladar el hijo, y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hasta ahí vamos a llegar la historia del hijo pródigo, porque está íntimamente relacionada con el hecho de que Dios desde allá de las alturas está viendo abajo y Él nos saca del polvo, nos atrae hacia Él, nos saca del muladar a los que hemos estado todos enlodados en la basura. Una cosa muy similar sucedió en el Antiguo Testamento en Segunda de Samuel. Vamos a buscar Segunda de Samuel, que es una historia de David. Dice que en el versículo 9, dice, dijo David, acuérdense, David ya subió al trono, o sea que ya murió el rey Saúl. Él ya pudo subir al trono después de muchos años de que fue ungido por el profeta Samuel. Pero la primera pregunta, una de las primeras preguntas que hace David, dice, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? O sea, sí había alguien que lo tenían bien escondido. Era un hijo de Jonatán. Lo tenían bien escondido. Él era una persona lisiada porque había tenido un accidente, entonces no podía caminar bien. Pero se acordó David que él había hecho una promesa a Jonatán. Y la promesa en aquel entonces fue, yo siempre velaré por ti y tu descendencia. Y tú, Jonatán, tú velarás por mí y mi descendencia. Y ese fue el pacto que hicieron. Y luego se separaron. Entonces, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Versículo 2. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Él respondió, tu siervo. 3. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondiendo al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. 5. Entonces envió el rey David y lo trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. 6. Y vino Mefiboset. Mefiboset era el hijo de Jonatán, su gran amigo de David, el cual había arriesgado su vida por él. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le dijo a su padre Saúl, ¿pero qué ha hecho David? ¿Por qué lo quieres matar? ¿Qué te ha hecho? Solamente bien te ha hecho, padre mío. Y Saúl agarró la lanza y se la lanzó a su hijo Jonatán, pero no lo mató. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, o sea, nieto de Saúl, a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia y dijo, David, Mefiboset, y él le respondió, he aquí tu siervo. Él está temblando, imagínense, Mefiboset está temblando porque había una
regla, que cuando subía un rey, un nuevo rey, toda, toda la familia del antiguo rey tenía que ser muerta. Todo, no debía de quedar nadie porque podía haber luego rebelión. 7. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Estaba David en la mesa y acá estaba Mefiboset todos los días en su mesa comiendo juntos. Y él inclinándose dijo, quién es tu siervo? Para que mires a un perro muerto como yo. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fuere de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer, pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. O sea que hubo suficiente empleados para manejar y cultivar las tierras que había dejado Saúl. Otro sacado del muladar, otro sacado del polvo, Mefiboset, lisiado, porque cuando él tenía 5 años y andaban eh, persiguiendo la nodriza, la niñera, tuvo miedo que lo mataran y lo agarró, pero se cayó, se tropezó y cayó encima del niño. Entonces le desbarató ahí sus piernitas y por eso quedó lisiado. Pero ese es otro, David pisó las veces de misericordioso, de sacar del polvo al menesteroso, de sacar del muladar, como lo ha hecho nuestro Padre Todopoderoso, nuestro Salvador Yeshua. Vamos a ver qué dice Efesios 2, 3, 4. Efesios, otra vez nos vamos a los evangelios. Y Efesios queda después de Gálatas. Y dice Efesios 2, 3, 4. Dice, vamos a leer desde el 1 para poder comprender el versículo. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Todavía éramos polvo, menesterosos, en el muladar, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, que es el maligno, el enemigo. 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, hijos de ira, y vivíamos en el muladar. Pero Dios, que es rico en misericordia, es rico en misericordia y se asoma a la tierra. Pero Dios, que sigue misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo. Jesús, ¿para qué? ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, estos 3 ejemplos de Lucas con el hijo pródigo, de Segunda de Samuel con David y Mefiboset, y Efesios, donde Pablo nos dice, ustedes antes estaban en el muladar, pero ahora Él nos ha hecho diferentes, gracias a su sacrificio,
gracias a su bondad para con nosotros en rescatarnos. Y aquí tenemos una foto de David y de Jonatán, la última vez que se vieron. Esa vez que David faltó a la cena por 3 días seguidos cuando hubo luna nueva y el rey Saúl se enojó bastante y le dijo a Jonatán, pues ¿dónde está David? Pues ¿por qué no vine a la cena? Y pues no, pues David estaba bien escondido porque ya había tratado de matarlo con la lanza. Y entonces se ponen de acuerdo en verse en un lugar allá por el sur de Israel, por el Negev, se ponen de acuerdo de verse y Jonatán le dice, no, vete, vete porque mi padre te quiere matar. Uy, vete lejos, vete lejos. Ok, muy bien. David dice, pero hagamos un pacto, hagamos un pacto. Yo siempre velaré por ti y tu descendencia. Y Jonatán dijo, yo también, yo velaré por ti y tu descendencia. Y esa fue la última vez que se vieron porque después Jonatán murió al lado de su padre por manos de los filisteos. Versículo 7. Vámonos otra vez al Salmo 103. Dice, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso, alza del muladar. Dice, nosotros también estamos aquí para edificar a otros que están viciados, deshabilitados, para que comprendan la palabra de Dios. Esto también es alabar a Dios. O sea, no significa alabar a Dios que estemos cantando todo el día. No, alabar a Dios es también con nuestras obras, con nuestras acciones, con nuestra misericordia hacia otros. Vamos a buscar qué dice 2 de Pedro 1:8. 2 de Pedro casi está cerca del Apocalipsis. 2 de Pedro 1:8. Y dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, os dejarán de estar ociosos y sin fruto. No os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Yeshua Jesucristo. No, si todas estas cosas están en ti y abundan, no estarás sin hacer el bien, su voluntad. Y eso significa estarlo alabando, porque el himno nos dice una y otra vez, alabado, alabado. Versículo 8. Estamos en el Salmo 113. Dice, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. ¿Ok? Pero no crean que nosotros vamos a estar ahí sentados con príncipes, porque en hebreo no dice príncipes, en hebreo dice nobles. Pero no dice nobles de la alta categoría de la nobleza, no, no, no de la realeza, sino de voluntad de servir, nobles para servir, nobles para guiar, nobles para levantar. Ese es el tipo de nobleza que está escrita en el versículo 8. Dice, vamos al versículo 9. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya, y ahí se acaba el himno, pero vamos a ver qué es eso, qué es eso. Él hace habitar en familia a la estéril. Caray, ¿quién es ese estéril? Él hace habitar en familia a la estéril. Bueno, ¿quién es la estéril? Si nosotros nos vamos y recorremos a través de las escrituras, pues sí, hubo varias mujeres estériles a quienes Dios les concedió por medio de un milagro ser madres. Tenemos, por ejemplo, a Sara y después a Rebeca y después tenemos a Ana, varios ejemplos. Y sin embargo, ellos pudieron tener una familia. Pero ¿quién es la estéril aquí en este versículo?
del Salmo 103. Leamos Isaías 54. ¿Qué luz nos da Isaías 54 para poder entender quién es esa estéril? Isaías está después de Eclesiastés, después de Proverbios, está antes de Ezequiel, antes de Daniel. ¿Okay? Entonces, Isaías 54. Ahorita nos va a quedar muy claro quién es esa estéril. Gracias a Isaías 54 y gracias a Gálatas. Muy bien, vamos a ver qué dice. Dice, regocíjate, oh estéril. Regocíjate, oh estéril. Se referirá a una mujer. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que la de los de la casada, ha dicho Adonai. Ensancha el sitio de tu tienda, ensancha el sitio de tu tienda, o sea, tu tienda, en vez de que sea chiquita, hazla grande, porque vienen muchos hijos. Y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Ensánchate, oh estéril, ensánchate. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. 4. No temas, pues, no seas confundido y no te avergüences, porque no serás afrontada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la frente de tu viudez no tendrás más memoria. ¿Ok? ¿Tienen alguna idea? ¿Quién es esa estéril? Si no tienen idea de quién es ese estéril. El Evangelio, ¿Es el pueblo de Israel, Almita? ¿Es el pueblo de Israel? y por ahí, el pueblo de Israel, pero aquí Gálatas 4, vamos a Gálatas 4, ahí Pablo nos va a decir exactamente quién es esa estéril. Gálatas 4:26. ¿Listos? Dice Gálatas 4:26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque escrito está. ¿Dónde está escrito? En el Salmo 113. Regocíjate usted, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que los hijos de la que tiene marido. ¿Quién es la estéril? Jerusalén, La, la de arriba. la de arriba, la Ujú. nueva Jerusalén. Exactamente, Anita. Esa es la estéril. Amén. Ujú. En el mismo Pablo nos lo confirma en Gálatas 5:26. Entonces, versículo 9 dice, Él hace habitar en familia la estéril. Es estéril. Nunca tuvo hijos. Es la Jerusalén celestial, según Isaías 54 y Gálatas 4:26. Nosotros estamos en espera de habitar en la Jerusalén celestial, pero todavía no podemos, hasta que nuestros cuerpos sean transformados. Pero esa será nuestra habitación, por la buena y perfecta voluntad de Dios. Y será un lugar que es imposible de describir, porque no está dentro de nuestras capacidades, pero será una vida fabulosa, totalmente diferente.
porque nuestros cuerpos van a ser transformados. Ujú. Ninguna carne ni ningún cuerpo pueden entrar en el reino de los cielos. O sea que nuestros cuerpos tienen que ser totalmente transformados, sin sangre y sin cuerpo. ¿Cómo? Todavía no tenemos idea, pero Él lo sabe y con eso nos conformamos. En Hechos 17:28 dice, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, porque también nosotros somos linaje suyo. De un solo linaje hizo Dios a toda la humanidad. Nosotros vivimos, nos movemos y existimos en Él. Así lo dijo Lucas en Hechos 17:28. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué significa alabar a Dios? Les voy a platicar que esta semana una amiga me llamó de Cincinnati. Yo estuve viviendo en Cincinnati un tiempo en Cincinnati, Ohio. Y me llamó y me dijo, ¿qué crees, Alma, lo que me pasó? Yo trabajé ella es enfermera. Dijo, yo trabajé por mucho tiempo de maestra en la Universidad de Cincinnati. Y ya me salí. Tuve que presentar mi renuncia. ¿Por qué, Cintia? Le dije, pues solamente me faltan como unos 2, 3 años para poderme retirar, pero ya no pude soportar. Dijo, la universidad empezó con esta nueva tendencia, tú sabes, lo que está de moda en todas partes. Y pues yo, la mera verdad, yo estoy, yo estoy dispuesta a ayudarlos, estoy dispuesta a respetarlos, estoy dispuesta a amarlos, pero ya cuando la universidad me pide que promueva en mis clases ese tipo de teorías o disciplinas o ejercicios, yo dije, no, yo no puedo andar promoviendo para que los estudiantes sean de esa naturaleza. Entonces presenté mi renuncia y batallé mucho para conseguir otro trabajo, porque yo quería trabajar en una universidad cristiana. Pero aquí en donde yo vivo, no hubo lugar para mí de mi especialidad. Entonces me voy a tener que cambiar a Michigan y voy a tener que vivir lejos de mi esposo el 50%, porque a él le dieron la oportunidad de trabajar a distancia 50%. Así es que, imagínense, tener que dejar su casa, su esposo, porque dijo, no, yo no voy a promover. Eso, eso es alabar a Dios. Eso es alabar. Si tú tienes la necesidad o te ves en la, en la, en la situación de que tienes que cuidar a ancianos porque, porque te toca, eso es alabar a Dios. Si tú tienes que criar hijos ajenos, eso es alabar a Dios con todo el amor de tu vida. Si tú tienes que criar hijos que resultaron ser inválidos, eso es alabar a Dios. Si tú tienes que, si tú tienes que llevar a una persona al hospital a las 6 de la mañana porque no hay nadie más que la lleve, eso es alabar a Dios. Si tú tienes que ser por tu propia voluntad voluntario y poner en práctica tus conocimientos, eso es alabar a Dios. Como nos dice Pablo, en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él existimos. Y eso
es alabar a Dios. Y eso es el énfasis del Salmo 103, uno de los salmos llamados Halel o Aleluya. Alaben ustedes a Dios. Y para despedirnos, vamos a recibir la bendición arónica. Vamos a leer número 623 para despedirnos y llevar esta bendición toda la semana ser bendecidos. Dice, listos, ok, dice, número 6, 23 al 27. Habla a Aarón y a sus hijos. Le dijo Dios a Moisés y Moisés se lo dijo a Aarón. Acuérdese Aarón, su hermano, que era el sumo sacerdote. Habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirás a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová, o Jehová que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Acuérdense, un rey, cuando recibía a uno de sus siervos, el siervo siempre llegaba con la cabeza agachada y cuidado y la levantaba porque entonces ahí era descabezado. Era hasta cuando el rey con su báculo le levantaba la cabeza y le decía, veme a mis ojos. Por eso dice aquí, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia. Cuando el rey ya pedía que tú lo vieras a sus ojos, es que iba a tener misericordia de ti. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Otra vez, alce sobre ti su rostro y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y los bendeciré. Y hasta ahí es el Salmo 103. Cosas tan maravillosas nos enseña el Padre. Cada día nos quedamos más atónitos con toda esta información tan valiosa. Gracias te damos, Señor Padre, porque has tenido misericordia de nosotros y tú nos traes hasta aquí a este estudio bíblico con lazos de amor, porque tú quieres que nosotros estemos apegados a ti. Tú quieres una relación con nosotros, una relación íntima, y quieres que nosotros te alabemos con nuestra boca y con nuestras acciones todos los días de nuestra vida. Y en esta semana ponemos todo nuestro ser, todas nuestras acciones y nuestras palabras en, 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 en dirección hacia ti para el cumplimiento del Salmo 103. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y has sido misericordioso. Protégenos de todo mal, que tus ángeles vayan alrededor de nosotros y de nuestros seres queridos. Y que aquellas personas por las que estamos pidiendo para que sean transformadas, para que sean atraídas hacia ti, para que vengan también a tu salvación y a tu redención, les llegue pronto la hora, antes de que tú vengas por segunda vez. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua Jesucristo. Amén.